¿Crees que en educación sexual se debe hablar de emociones o de salud mental? Sí, porque creo que en realidad no está relacionada tanto al cuerpo, sino también vamos al hecho de las emociones o de la salud mental y también pues de poder estar en la capacidad de tomar decisiones responsables. Yo siento que sí se debería tratar esos temas en educación sexual, ya que cuando hablamos de sexualidad no solo estamos hablando del cuerpo como tal, sino de cómo te relacionas con alguien, qué es lo que sientes, qué es lo que esperas, qué es lo que toleras, y todo eso es emocional. Claro, de los dos son importantes porque más que todo en esas ocasiones deben de saber cómo llevar esas situaciones, ya que no todos son ni mayores ni están conscientes de eso. Sí, considero muy importante hablar de emociones y de salud mental en la educación sexual, ya que siento que esto fomenta el autoconocimiento o a generar una mejor autoestima y en general construir relaciones basadas en el respeto y la comunicación. Durante años nos enseñaron a hablar de sexualidad como desde el riesgo, embarazo, infecciones, peligro, pero casi nunca desde el bienestar emocional. El consentimiento, el placer o los límites que uno debe tener o considerar en una relación sexual. Hoy, junto a la doctora Fiorella Orihuela, hablaremos de la relación entre sexualidad y salud mental, de los silencios que pesan, de los mitos que dañan, de la información que puede ayudarnos a vivir nuestra sexualidad con mayor conciencia y cuidado para proteger nuestro bienestar psicológico. Soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Bienvenida, doctora Orihuela. Es un gusto tenerla en Cayetanamente, especialmente para hablar en un tema tan importante para la salud mental. Mucho gusto, doctora Dani, un placer estar aquí. Hablar de sexualidad es bastante amplio. Nos gustaría conocer cómo debemos entenderla esta. La sexualidad es un tema poco tocado y quisiera hablarlo no con morbos ni con tabú, sino desde una perspectiva de salud mental. La sexualidad no solo abarca el acto sexual, sino una dimensión integral que incluye las vivencias, incluye emociones, pensamientos, el cuerpo, el placer, deseo, así como la toma de decisiones, consentimiento y también el saber poner ciertos límites. Entonces, es todo un comportamiento que involucra una serie de áreas en la vida personal. Exacto, y esa es la relación con salud mental, ya que puede influir en el autoestima, puede influir en el bienestar emocional. Hablar de sexualidad implica tener un comportamiento de confort en relación a este vínculo. Exacto, sí, eso es lo esperado. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de sexualidad considerando una salud, una sexualidad, digamos, saludable, por decirlo? Bueno, en la situación en la que nos encontremos, tendremos que nosotros sentirnos plenos, sin presiones, sin juicios hacia nosotros mismos o hacia otras vivencias. ¿Y cuándo se va convirtiendo una sexualidad que afecta nuestra salud mental? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles son los elementos que ocurren hoy en día? En estos casos es importante saber que la presión social es muy importante para algunas personas. Hay ciertos mandatos que incluyen de que nosotros debemos actuar de cierta manera, sentirnos de cierta manera en las experiencias sexuales, que debemos sentir siempre placer o debemos siempre de alguna manera otorgarlo a la otra persona, y si no lo hacemos de alguna manera, incluso algunos se ven como defectuosos, que no encajan dentro de esa sociedad. Entonces estaríamos hablando que la sexualidad se está relacionando con la forma como nos adaptamos. Sí, incluye mucho también cómo nos adaptamos, pero también está incluido el tema de la autoestima, ¿no? La autoestima incluye no solamente sentirse mejor que otros, eso no es autoestima. Incluye el respeto que tenemos a nosotros mismos, el conocimiento que nos tenemos y cómo desenvolvernos en nuestro entorno. Y ese tema es importante también en la sexualidad. Esto nos lleva a la circunstancia de los mitos hacia la sexualidad, ¿no?
¿Cómo es esto de los mitos? ¿Es necesario romperlos? Pues sí, hay algunos mitos que hablan sobre que el acto sexual debe ser perfecto, de que si yo no doy placer o no complazco a otra persona, no valgo, ¿no? Entonces hay ciertos mandatos a nivel social que nos impiden desarrollarnos de manera plena, ¿no? Y constantemente recordamos en ese momento de intimidad. Justamente algunos de los mitos, costumbres que se han dado, han direccionado la actitud que tienen las personas hacia la sexualidad, ¿no? Cómo de pronto reforzar una actitud saludable a la sexualidad. Parte de eso es reconocer en qué situación estamos y de acuerdo a eso trabajar algunos aspectos propios. Si notamos ya algún malestar en el entorno, en las experiencias sexuales, debemos hablarlo, incluso buscar ayuda profesional. Esta situación puede llegar a una molestia en la persona porque de pronto hay rasgos que hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, quizás sería importante considerar que el desarrollo de la conducta sexual no viene cuando aparece la adolescencia, ¿no? Es todo un desarrollo que va acompañando al desarrollo psicológico. ¿Es así? Exacto. La sexualidad incluye los conocimientos. Al dar esa información de acuerdo a cada edad, también nosotros sabemos cómo cuidarnos, cómo tomar una decisión, en qué momento dar un consentimiento, en qué momento evitar una relación poco saludable o identificar algún tema de abuso. Importante lo que señala porque a veces no nos damos cuenta y después estamos con la situación, con emociones como la culpa, la vergüenza o otras emociones dolorosas que nos va a afectar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que esto lo conduzcamos de una manera saludable para no llegar a estos elementos? La culpa, la vergüenza, la ansiedad producen la disminución del placer, del deseo, de que la experiencia sexual no sea adecuada, no sea grata, que lo veamos incluso como ese rechazo a explorar la sexualidad, ¿no? Y eso también se afecta en cuanto a nuestra salud mental. Y hay veces donde se dice que la comunicación es un eje importante, ¿no? ¿Cuán valiosa es la comunicación y en qué medida debe ser esta comunicación en lo que es la vida sexual? La comunicación es muy importante. La comunicación asertiva incluye el saber decir no. En qué momento, en qué situación. Es parte del consentimiento. Y también informar qué nos resulta agradable, qué nos resulta desagradable de toda la experiencia. ¿Por qué esto de comunicar, ¿no? ¿Por qué ser asertivos? Es importante, pero ¿por qué va a beneficiar a la persona ser asertivo? Porque al hacerlo podemos hacer acuerdos con la otra persona para que ninguno de los dos se cause algún tipo de malestar. Actualmente no se está dando mucha importancia de que el estado emocional de las personas pueda afectar al comportamiento sexual, ¿no? A veces se piensa de que eso no afecta, entonces, pero sí, o no es así, doctora, ¿cómo es? Hay tanto la relación entre la sexualidad como la salud mental, ¿no? Se influyen mutuamente. En cuanto a la salud mental, como hace un momento lo comenté, incluye también el autoestima, el bienestar emocional, el adecuado desenvolvimiento en la vida diaria. Pero pasa de que cuando esto se ve afectada, puede llegar a haber malestar, ansiedad, tristeza, puede llegar a haber incluso resentimientos, evitación, lo que causa una disminución del placer, una disminución de las relaciones en cuanto a vínculos, a conversar con otras personas, hablar del tema por el miedo al juzgamiento, hablar de ese tema en diferentes aspectos de la vida con diferentes personas. La pareja a veces se puede sentir mal porque interpreta
que de repente su pareja no se quiere acercar porque no está o sea, no es frecuente, sin darse cuenta que de pronto la persona está pasando por un estrés laboral o está pasando por una depresión, ¿no? Cuán importante es conocer esto para que exista este vínculo y no se rompan relaciones, ¿no? Hace un momento hablábamos de la comunicación y en una situación de pareja es importante preguntar y no asumir. Exactamente. Sí, eso es muy importante. Porque asumir llevaríamos a malas interpretaciones. Exacto, ¿no? ¿no? Y eso lleva a conflictos más adelante. Actualmente que vivimos en una sociedad rápida, también vivimos de la rapidez de todo tipo de comportamientos, ¿no? Cómo la sexualidad hoy se está visualizando, ¿no? Y a veces no se toma en cuenta que puede repercutir en nuestra vida, en nuestro bienestar psicológico, ¿no? Sí, muchas veces se confunde libertad con libertinaje, ¿no? Parte de la sexualidad es poner límites a ciertas experiencias que pueden llevarnos a originarnos algún tipo de malestar, ¿no? En esta sociedad se ha dado más importancia a lo que es el placer instantáneo, efímero, más que al sentir, a la comunicación, al establecer relaciones más duraderas. Entonces es importante que podamos conversar con la otra parte acerca de lo que nosotros queremos y si hay ese acuerdo mutuo entre ambos para evitar algún tipo de conflicto. El respeto y el derecho se imponen en esta situación. Sí, y también el consentimiento. Ok, entonces eso lleva a un acuerdo más o menos. Ahora hay algo que siempre queremos escuchar, ¿no? Sobre todo de un especialista, ¿no? En esto, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo de pronto llevar una vida satisfecha en todo el entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué recomendaciones daría en relación a una vida saludable, una vida sexual saludable? Bueno, primero identificarnos a nosotros mismos, cómo nos sentimos y tratar de no darle esa importancia tan extensa a las redes sociales, a la presión social, tratar de cuidarnos, el autocuidado es muy importante, saber cuándo decir que no, saber poner límites en cada experiencia de nuestra vida, saber cuándo buscar ayuda, cuando ya ese malestar es significativo en nuestra vida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta, ¿no? Yo me voy a atrever un poquito a enfatizar en estas recomendaciones porque a veces los padres dicen, ¿y cuándo es que yo tengo que hablar de sexualidad con mis niños? ¿No? ¿Cuán importante es la comunicación padre-hijo en este aspecto de la sexualidad? Es muy importante. Muchos padres tienen ese miedo de poder capaz equivocarse porque no se les ha enseñado anteriormente ese tema a ellos, ¿no? Pero la sexualidad, como es un tema tan amplio, se puede hablar desde incluso edades pequeñas, desde la primaria, con el autocuidado, con el conocer su cuerpo, con el saber qué partes de su cuerpo hay que poner límites, en cómo cuidarse, cómo saber en qué momento podemos buscar ayuda para evitar algún tipo de agresión. Y ahora viene la otra contraparte, ¿no? Los jóvenes, los hijos, a veces tienen esta situación de no poder conversar con sus padres y generalmente conversan con sus pares, ¿no? Cuán importancia es la apertura que ellos deberían tener, ¿no? Para que tengan una información, pues, una comunicación mejor con los padres, ¿no? Porque a veces los amigos no siempre tienen una información que es la que los orienta mejor. Sí, lamentablemente a veces los mismos padres ponen ese límite con los hijos al no hablar de esos temas, al juzgarlos. Entonces, el primer paso sería escuchar sin juzgar. Y poco a poco despejar las dudas que tengan de los temas relacionados. ¿Cuánto se siente comprometido el padre? ¿Cuánto debería, creo, sentirse comprometido el padre en la educación sexual de sus hijos? Muy comprometido.
porque eso puede traer como consecuencias diferentes tipos de relaciones poco saludables a largo plazo, verse envuelto en situaciones de agresión, el no saber tomar una decisión adecuada, incluso llega a haber consecuencias en sus propias relaciones con amigos, con parejas futuras. Entonces es sumamente importante. Y es, creo, importante también porque hoy en día vemos que si la información no se encuentra en una fuente cercana, tenemos muchos medios, ¿no? ¿Cómo influye la conceptualización de la sexualidad ahora en las redes, ¿no? En programas que ellos puedan tener acceso? Las redes causan mucha influencia en los temas de sexualidad. Al inicio de la entrevista hablamos de que la sexualidad no es solo el acto sexual, sino nuestra experiencia integral. Así es. Entonces, las redes sociales son muy importantes en cuanto a la influencia sobre la sexualidad de las personas. A veces actúan como modelos hacia nosotros y nosotros queremos compararnos a esas personas pensando que así es como debe ser una sexualidad y no necesariamente es lo correcto. A veces se habla de las distancias generacionales, ¿no? Donde los hijos comienzan a señalar a los padres, tú es que esas cosas eran de tu generación. ¿Cuánto se tienen que poner al día los padres, ¿no? Para encajar con la percepción que tienen los hijos. Sí, va avanzando diferentes conceptos, diferentes experiencias a través del tiempo y el conocer e informarnos es muy importante. Hay algo, doctora, que ha señalado de manera enfatizada, es la experiencia como un papel importante en la salud sexual integral, ¿no? Esas experiencias, ¿cómo deberían recomendarse que sean? ¿Cómo podemos propiciar experiencias en los hijos como para que ellos vayan formando una idea de la sexualidad sana? Primero, informándonos, sobre todo los padres, la comunicación asertiva, que podamos a través del tiempo incluir conceptos que capaz en el pasado no se tocaban y para que más adelante uno pueda decidir adecuadamente. A veces cuesta cambiar la idea que las personas se tienen, ¿no? Sin embargo, ¿habría alguna recomendación que podría brindar de alguna forma para ayudar a que la persona, si está teniendo una visión sobre ello, poco a poco vaya cambiando hacia una visión quizás un poco más positiva? Sí, parte de las recomendaciones es la información en primera instancia. Buscar información de diferente tipo, no solo de redes sociales, información certificada, ¿no? Y para eso, y al hacer eso, podemos hacer una reflexión e incluir conceptos dentro de nuestra vida, dentro de nuestra sexualidad. Yo creo que eso es un elemento muy importante y que todo el público va a saber que debemos ir hacia la búsqueda de una vida sexual saludable, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Orihuela. Ha sido un gusto tenerla en el programa. Gracias, doctora Dani. Un dato muy importante para compartir con ustedes. ¿Sabían que el silencio alrededor de la sexualidad puede convertirse en un factor de riesgo para la salud mental? Así es, cuando no hay información clara, muchas personas interpretan el malestar sexual como falla personal, generando ansiedad, culpa e incluso vergüenza. Hablar de sexualidad con respeto y claridad no promueve conductas de riesgo, promueve bienestar, autonomía, cuidado emocional. Ténganlo en cuenta. Tengo algunas preguntas. Lucía Fernández, 21 años, desde Lima, nos dice, ¿está mal no disfrutar del sexo como debería? Bien, Lucía, en esta pregunta hay que tener en cuenta que para nosotros es el debería. Si estuviéramos hablando de la ausencia o presencia, esto tiene que estar relacionado con el grado de confort que nos establece este tipo de respuesta.
Luego, la pregunta de Andrés, 25 años y desde Piura, nos dice: ¿cómo saber si una experiencia sexual me afecta emocionalmente? La experiencia sexual es, como toda respuesta, que va a afectar emocionalmente en la medida que ésta te cause daño, que permite el daño a los demás o que bloquee la posibilidad de que llegues a una vida satisfactoria o estés teniendo molestias permanentes en relación a esta experiencia. Si todo esto sucede, entonces sí tienes una afectación emocional que debes considerar hacer una orientación. Camila, 19 años, de Arequipa, nos dice: ¿por qué me da vergüenza hablar de mi sexualidad? ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Qué bueno, Camila, que reconozcas que existe esta emoción de vergüenza frente a expresar o hablar sobre la sexualidad, porque esto es un indicador que de pronto no tiene la habilidad como para expresar emociones, como cualquier otra emoción. Por eso es importante establecer, desarrollar las emociones, desarrollar la posibilidad de expresar nuestras emociones. Y sí, es importante buscar ayuda profesional, porque a veces una orientación o un entrenamiento entre las expresiones emocionales ayuda a regularlas. Muchas gracias. Recuerden que todas las semanas estamos contestando las dudas y dejen aquí sus comentarios en mis redes y en las de Cayetano.plus. Con la doctora Orihuela habíamos podido comprobar que la sexualidad también es emoción y cuidarla implica información, respeto y escucha. Hablar de estos temas no nos expone, nos protege. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más que ver. Soy la doctora Dani Araujo y nos vemos en el próximo programa.